Buenos días, buenas tardes a mis amigos de YouTube. Hoy quiero hablar de algo que no es lo común de lo que siempre hablo, sino hoy voy a hablar de la física cuántica. No es mi tema usual, usualmente yo hablo de espiritualidad, viajes astrales y ese tipo de cosas, pero me han pedido que explique algunos conceptos de la física cuántica, porque a veces son usados para explicar cosas espirituales y no siempre tienen tienen el fundamento para hacerlo, y a veces sí. Y de eso quiero hablar un poco. Primeramente, yo no soy física de ninguna clase. Yo tengo tengo estudios en ciencia. Yo estudié ingeniería electrónica y trabajé en eso por casi 20 años, pero eso no quiere decir que yo sea física o que sepa de física cuántica. Yo más bien he conocido personas que sí que lo eran físicos cuánticos y me pudieron ayudar contestando mis preguntas, explicándome ciertos conceptos, y por eso creo que entiendo lo suficiente, y digo lo suficiente porque nadie entiende la física cuántica, pero entiendo lo suficiente como para por lo menos explicarlo lo más sencillamente posible. Lo primero de todo, la física cuántica es la rama de la física que estudia las cosas que son muy pequeñas. Cuando digo muy pequeñas, estoy diciendo más pequeño que un átomo. Cuando ya uno está tratando de observar y estudiar una parte de una partícula que es tan pequeña que no hay forma de detectarla sin instrumentación, usualmente es subatómico, o sea, parte de un átomo, se llama física cuántica. La palabra cuanta significa cantidad o paquete de energía, dependiendo de cómo se use, y habla en realidad de las partículas o los paquetes de energía más pequeños que se pueden detectar, y ahí está la palabra importante, detectar. Ahora, para definir un poco más como la física cuántica describe la realidad, yo tengo aquí en mi mano bueno, es una pelota, pero es un objeto. Este es un objeto que de verlo sabemos dónde está. Simplemente lo veo y sé que está aquí. Si yo le pongo alguna fuerza, si yo la muevo, le pongo energía para moverlo, yo puedo no solo ver a dónde va, sino que también puedo calcular a dónde va a ir dependiendo de la fuerza que le ponga. Y por lo tanto, podemos decir que podemos obtener mucha información sobre el objeto simplemente mirándolo y haciendo unos cuantos pocos experimentos. Se puede pesar, etc. Pero una partícula subatómica no es así. Una partícula subatómica es invisible, no solo para nuestros sentidos, sino para la instrumentación. Esto es porque la mayor parte de las partículas subatómicas son más pequeñas, son igualmente pequeñas o más pequeñas que un fotón. Por lo tanto, para poder ver algo, tú necesitas alumbrarlo. Pero si un fotón, que es una partícula de luz, es una partícula que quiere ser mirada por un fotón, vamos a decir, es tan pequeña, no interactúan. Por lo tanto, hay que buscar otra forma de detectarlas. Y de la forma en que lo han hecho es usando vamos a decir, lámparas que se prenden por un segundo nada más, o un nanosegundo, lo que sea, y despiden un solo fotón, y el fotón entonces choca con un detector, y el detector entonces detecta a donde hizo el impacto la partícula, y de ahí se puede saber entonces en ese momento dónde está el fotón. Pero desde que tú despides el fotón hasta que haga el impacto con el detector, no se puede saber dónde está el fotón. El fotón
no existe en la vida física, vamos a decir, hasta que toque el detector. Y a eso le llaman salto cuántico. Un salto cuántico es cuando una partícula solamente existe como una onda, se propaga como una onda hasta que choca con el detector y entonces se sabe dónde está. Una de las cosas más importantes sobre los objetos, yo no sé si llamarles objetos, las partículas subatómicas, vamos a llamarles partículas por ahora, en realidad no queremos decir partículas, pero de lo que se sabe de las partículas subatómicas se sabe o dónde están en el momento del impacto o dónde estaban al ser despedidas, al ser producidas, pero el detectar una partícula le da energía a esa partícula y cambia la trayectoria. Por lo tanto, cualquier observación de una partícula subatómica cambia su rumbo, cambia su energía, por lo tanto ya no se sabe de nuevo o dónde está o ya lo que es, porque puede cambiar lo que es. Uno puede chocar dos partículas y de ese choque sale una partícula diferente, por lo tanto no se sabe. Y de ahí viene el principio de la indeterminación, quantum indeterminacy, y superposición. Y la superposición es de nuevo un concepto de que cuando la partícula no se ha convertido en una partícula todavía, no se ha localizado, entonces existe como una onda de probabilidades. El detectar una partícula le da energía a esa partícula. Y ahora voy a hablar de la observación, el estado de onda y el estado de partícula de un objeto subatómico, o sea, cuántico. Se descubrió que la luz tenía una naturaleza dual, en el sentido de que se comportaba como una onda a veces y a veces se comportaba diferentemente como una partícula. Si tú producías un fotón, el fotón y lo detectabas un fotón. Pero si tú cambiabas el rumbo del fotón, entonces se portaba como una onda. Hicieron muchos experimentos que voy a enlazar en la explicación, que es el experimento de la doble ranura, y descubrieron de que a veces la luz se porta como una onda y a veces se comporta como una partícula. O sea, la luz es o onda o partícula dependiendo de la circunstancia. Y cuando hicieron todos los experimentos para ver qué es, si es que se cambia para algo cuando algo sucede, encontraron que cuando se observaba o se detectaba la onda de luz, cada vez que se detectaba se convertía en partícula. Si no la detectaba, no se convertía en partícula. Pero si la detectaba, se convertía en partícula. O sea que una onda de luz que es detectada se convierte en partícula, mientras que una onda de luz que no es detectada se queda siendo onda. Y la verdad es que eso suena bien, bien interesante. Quiere decir que el detectar la luz la convierte en partícula. Y de ahí salió la teoría de que el observar un evento causa que se haga local o real. ¿Qué es local? Local quiere decir que una onda de probabilidades se ha convertido en algo concreto en la realidad. Y a eso le llamaron el salto cuántico. Cuando algo es una onda de probabilidades y salta o de pronto se convierte en algo que existe en el mundo real y palpable.
Cuando una onda se convierte en partícula, a esto se le llama salto cuántico. En otras palabras, una onda de probabilidades se convierte en una partícula que existe en el tiempo-espacio. Y esto no quiere decir que la onda no exista en el tiempo-espacio. Lo que quiere decir es que en esa onda de probabilidades puede haber una partícula, y cuando se detecta, el acto de detectarla o observarla le da suficiente energía como para que exista en el mundo real. Y a eso se le llama un salto cuántico. Todas las partículas subatómicas que son suficientemente pequeñas tienen esa dualidad de onda y partícula. Y de hecho hoy en día se ha podido observar un átomo usando microscopios que son súper sofisticados de electrón, que demuestran que, por ejemplo, el electrón alrededor de un átomo no es una partícula que está girando, sino que es una especie de nube de posibilidad de electrones. Y si alguien trata de excitarlo para que suelte el electrón, entonces cuando ocurre ese impacto, se puede ver entonces una partícula que en realidad demuestra que esta versión de la realidad es cierta. Toda la materia existe como onda de probabilidad antes de convertirse en algo palpable y tangible. Esto es importante porque se puede decir que demuestra que las cosas no existen en el mundo físico sin que haya alguien para detectarlo. Por supuesto, la ciencia tiene otras ideas diferentes sobre eso, y algunas son más interesantes que otras. Pues bien, cuando las implicaciones del experimento de la ranura se hicieron aparentes, enseguida hubieron diferentes escuelas de científicos que interpretaban los resultados de diferentes formas, porque hay más de una forma de interpretarlo. La primera escuela que interpretó estos resultados fue la escuela de Copenhague, que déjame ver si encuentro aquí los científicos que eran más importantes en este grupo. Bueno, no lo encuentro. Pues, el grupo de Copenhague consideraban de que cuando una onda se convierte en partícula, lo que está sucediendo es que la detección de la onda, o sea, cuando la onda interacciona con el detector está entonces absorbiendo toda la energía de la onda y la convierte en una partícula. Esto quiere decir que ya la onda, después que interactúa con el detector, ya no existe. Simplemente solo existe la partícula. Esta es la interpretación de Copenhague. Detección es creación, vamos a decir. Eso es lo que quiere decir. Hubo otra escuela que decía, que era la escuela de Everett, que era la interpretación de mundos paralelos o muchos mundos, varios mundos. Y era que cuando la onda se convierte en partícula, la energía de la partícula permanece en la onda en otro universo. En otras palabras, en el momento que hay esta transferencia de onda a partícula, se crea un universo paralelo en el que la onda existe en otro lugar y la partícula no existe todavía. Esto permite, y esto va un poquito con la ciencia ficción, de que cada vez que ciencia ficción y hoy en día especulación filosófica, que es que cada vez que nosotros tomamos una decisión, estamos creando un universo nuevo,
para poder experimentar la decisión que hemos tomado. Mientras que en ese momento hay otro universo en que tomamos una decisión diferente y hemos creado un universo en que experimentamos los resultados de esa decisión. Esas son las dos escuelas más básicas. Hubieron otras escuelas que explicaban lo que sucede con esto de la ranura, pero estas son las más básicas, la de Copenhagen y la de Everett, que era la de los mundos paralelos. Había otra interpretación de Bohm, y la interpretación de Bohm era muy mística, pero a la vez muy materialista. Y era que, según Bohm, la partícula nunca se convirtió en onda. La partícula, desde que la disparaste del flashlight o lo que sea, siempre es una partícula, pero al estar moviéndose de acá para allá, está adquiriendo energía del campo, que en este caso podría ser el campo Higgs, pero ya yo estoy adivinando. Crea una onda, y la onda es energía que está recogiendo, y cuando es detectado, entonces el detector demuestra dónde está la partícula, y el resto de la onda se disipa y vuelve a ser parte del ambiente. Bohm era muy místico en otras partes de su teoría, porque él consideraba de que las partículas en realidad no son cosas separadas, sino que son facetas de lo mismo, y a eso le llamó la orden implícita o implicada, que era que todo lo que uno puede medir es solamente parte de algo más grande, y así explica la superposición. La superposición es básicamente cuando tú ves una onda y una partícula, no es que estén superpuestas, sino que puedes ver o la onda o la partícula, pero las dos existen en la misma realidad. Esa fue otra, pero que no fue muy aceptada, porque no tenía lo sexy de que el observador crea el resultado, sino que para Bohm el observador está separado del objeto. Otra interpretación un poco más moderna, vamos a decir, es el cubismo, o quantum Bayesian, que es un tipo de matemática, en el que consideran de que el observador está malinterpretando lo que es la mecánica cuántica, y estamos inventando según observamos lo que está sucediendo, y que uno no necesariamente sabe lo que está pasando. No tenemos la suficiente instrumentación o entendimiento para poder interpretar correctamente qué es lo que está sucediendo en el mundo subatómico, y por lo tanto no importa lo que decidamos que es, probablemente estamos incorrectos. Esa es otra interpretación. La dejo ahí porque existe y porque es parte de la física cuántica. Y entonces espero haber explicado más o menos lo que es la física cuántica. Seguramente se me olvidaron un montón de cosas, porque verdaderamente que estoy tratando de hablar, pensar y hablar, en vez de escribirlo todo y entonces leer lo que dice algo. Ahora quiero hablar de cómo la física cuántica puede ser usada para explicar la espiritualidad moderna. Y la espiritualidad moderna básicamente
se ha enfocado quizás por las implicaciones de la física cuántica en la creación de realidad. Hoy en día la mayor parte, aunque son teorías antiquísimas y teorías, no quiero decir teorías, sino creencias religiosas antiquísimas de que la fe crea la realidad, de que nosotros tenemos la capacidad de crear la realidad, somos algunas religiones dicen somos la mano derecha de Dios, otros dicen otras cosas diferentes, pero básicamente casi todo el mundo tiene el concepto de que nosotros creamos por lo menos las condiciones en las que vivimos. No necesariamente nacimos escogiéndolo todo y creándolo todo. Es un poco más complicado, pero sí de que nuestro pensamiento y nuestra actitud tienen mucho que ver con no solo la percepción de nuestra vida, sino lo que nos sucede. Y aquí está más o menos sintetizado las ideas que pueden haber. En ciertos círculos religiosos se dice que la fe mueve montañas, que nuestros pensamientos y emociones crean nuestra realidad. Es como si no hubiera nada y de pronto hay. Esto suena bastante a la interpretación de Copenhagen, diciendo que nosotros estamos creando lo que pensamos, y es muy interesante, me parece a mí. Hay otra corriente un poco más moderna, y moderna es relativamente hablando, que es el reality transurfing, en la cual él ve el futuro. El futuro es lo que puede ser cambiado, porque hoy en día existe solamente virtualmente. Virtualmente quiere decir antes de ser, todavía es una onda de probabilidades, no ha sido actualizada, y nuestros pensamientos entonces pueden pensamientos con emociones, porque la emoción es donde está la energía verdaderamente. El pensamiento la dirige, pero la emoción es lo que causa el efecto y actualiza el futuro que queremos tener. Y es interesante cómo esto se puede aplicar a los métodos de creación de realidad, de los cuales ya he hablado, y pueden encontrar donde he escrito sobre eso y donde he hablado sobre eso. Buenas tardes y espero que tengan un buen fin de semana.